la bendición que tenía Lot se redujo a nada porque se equivocó. Yo creo que Lot no quería equivocarse, pero ¿cómo podemos entonces nosotros eh, tomar nuestras decisiones sin ese riesgo de equivocarnos? Pues la respuesta es poniendo los ojos en Dios. Siempre buscar el consejo de Dios sobre nuestras vidas. Nunca movernos solos creyendo que ya sabemos hacer las cosas, que nuestra experiencia o que, pues no sé quién te pudiera respaldar, sino más bien lo que necesitamos es poner los ojos en Dios. Ayúdame volteando tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 10. Y ahorita regresamos a Lot, pero quiero que leamos tantito ahí, 2 Corintios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no son carnales, pues entonces no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestras emociones, ni de nuestros sentimientos. Dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que no importa que se miren como algo muy fuerte, de todas formas tenemos armas que han de derribar esas fortalezas. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales. Cuando tú dices, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, no, esa voz, aunque la escuchemos, no tiene sentido hacia nosotros, porque nuestras armas no son carnales. Porque nosotros vamos a la iglesia porque tenemos una convicción clara de nuestra necesidad de Dios y de que nuestro espíritu tiene hambre y sed de Dios. Ya no es si tengo ganas, ya no es si siento, ya no es inclusive si tengo tiempo, sino que nuestra convicción, nuestra decisión es de ir en pos de Dios. Y cuando tú y yo decidimos y tenemos esa convicción puesta en nosotros, ya no tenemos el peligro que tuvo este Lot cuando toma su decisión, porque dice él que vio hacia el campo y que lo vio bueno, dice que inclusive se parecía a Edén, y entonces digo, pues voy para allá. Pero imagínate ahora Lot, una relación con Dios real, ¿qué hubiera hecho antes de tomar esa decisión? Pues hubiera puesto a orar y le hubiera dicho, Señor, usted ha bendecido a mi tío, usted me ha bendecido a mí, estamos tomando una decisión de separarnos, ¿qué opina usted? Y entonces mi tío me está diciendo que para donde yo me vaya está bien. ¿Hacia dónde dice usted que está bien? Pero no hizo eso, sino que lo que hizo fue, pues que bajo a su vista, bajo a su experiencia, toma una decisión. Y esa decisión, Dios le empieza a prender focos rojos y Lot lo ignoró. Fíjate que todo argumento, ¿cómo leímos ahorita? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada vez que viene alguien a argumentarnos que ya es mucho iglesia, mucho leer la Biblia, mucho orar, todos esos argumentos son derribados porque conocemos quién es Dios y nuestra necesidad de Él. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que viene un pensamiento a nuestra mente, lo que nosotros necesitamos hacer es decirle, Señor, ¿qué piensa usted de este pensamiento? Si tú y yo queremos poner nuestros ojos en Dios, si queremos voltear nuestro corazón hacia Dios, necesitamos que sea Dios quien esté guiando nuestros pensamientos, nuestras decisiones. De otra manera, saca a Dios de cualquier lado y lo que queda de cualquier persona y lo que queda ahí, pues son emociones, son sentimientos, son experiencias, son buenas voluntades, pero hermanos, sabemos que nuestras buenas voluntades en realidad son malas.
No podemos confiar en nosotros sin Dios. Lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas y entonces ahora sí tomamos una decisión en base a la opinión de Dios al respecto de ese pensamiento. Hermano, relaciónate con tu pastor, relaciónate con tu líder. Es de muchísima bendición. Dios te puede bendecir por medio de esas relaciones. Cuando ahorita yo di mi victoria de que, gracias a Dios, tengo una nueva oportunidad de trabajo, ya firmé el contrato, pero desde que pues tú mandas tu correo y mandas los papeles, ¿no? Y entonces desde que me llamaron y me dijeron, oye, nos interesa que trabajes para acá y acá, desde ese momento yo hablé con mi pastor y dije, pastor, ¿cómo ve? Me están ofreciendo este nuevo trabajo. Y entonces todo el proceso que yo llevé pues de este reclutamiento, no sé cómo llamarlo, de contratación, yo me acercaba al pastor y le preguntaba, pastores, ¿qué me están diciendo esto? Pastores, que esto es lo otro. Y entonces el pastor me decía, ¿y en dónde es? ¿Y cómo es? ¿Y cuántas horas? Y entonces el pastor me guiaba y me daba luz. Pero si yo tomo la decisión sin tomar en cuenta al pastor, sin tomar en cuenta a Dios, es una decisión que quién sabe qué vaya a pasar con ello. Y al rato, imagina pues, ¿no? Que no tomara yo en cuenta la voluntad de Dios. Entonces digo, gloria a Dios, ya tengo un nuevo trabajo. Y luego ese trabajo me dice, ¿qué crees? Que ya no puedes ir al ministerio de San Pedro. ¿Y qué voy a decirle a los hermanos? Hermanos, pues ahí se encargan de las cosas y voy a llegar un poquito tarde. Esa sería la voluntad de Dios. Hermanos, ahí empieza el mensaje o ahí empieza el servicio porque a lo mejor y no llego. ¿Sabes qué es eso? Eso es alejarse de Dios. Y a mis ojos es que es una buena oportunidad porque la paga está mejor y no sé qué. Pero a los ojos de Dios es algo terrible porque lo que está haciendo es comprarme el diablo con unos poquitos más de dinero y pero perder yo mi destino. Pero si tú tomas en cuenta a Dios, entonces empieza el pastor a analizar las cosas, empieza uno a orar, porque además es ponerte en oración. Y entonces yo me puse en oración y dije, Señor, mi oración era de este estilo, pero si usted, Señor, ve que este trabajo no va a bendecir mi vida, no va a bendecir la obra, entonces por favor cierre esa puerta. Pero si es un trabajo que va a bendecir y que me va a ayudar y que me va a permitir seguir trabajando para usted, abra usted la puerta. Y entonces con esa seguridad, todas las puertas que se cerraron antes de esta, se cerraron y yo dije, gloria a Dios, está muy bien. Qué bueno que no me llamaron, qué bueno que no me contrataron, porque era una puerta que no me iba a bendecir, porque yo me puse en manos de Dios. Y la puerta que se abre, entonces es la que de todos modos uno se pone a orar y dice, Señor, pues usted sabe, porque si no nos puede pasar lo de Lot. A ver, ¿tú crees que Lot estaba pensando en su destrucción y en la pérdida de toda su bendición y que por eso iba a tomar esa decisión que tomó? Creo que no. Él estaba diciendo, no, pues este campo está bien padre, está bien bonito, la llanura, aquí voy a poder seguir creciendo y bendiciendo, etcétera. Pero nunca pensó lo que estaba por venir en su vida. Quiero que volvamos allá a Génesis 13, a la misma historia que estábamos leyendo para analizarla un poquito más de cerca. Porque dice Génesis 13, versículo 11, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fíjate, esta parte es la que quiero que pongamos mucha atención. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y se fue acercando Lot, poquito a poquito, hacia Sodoma. Y había pecado en Sodoma, bueno, ve como dice el versículo que sigue, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. A ver, hermano, con una relación con Dios, a lo mejor Lot se equivocó a la primera en no consultar al Señor y empieza a poner sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma y se empieza a dar cuenta que la gente de Sodoma pecaba contra Jehová en gran manera. Entonces, ¿qué se supone que tendríamos que hacer?
por alejarnos de ese lugar. Y a lo mejor luego regresa con Abraham y le dice, oye, ¿qué crees, tío? Yo sé que tú dijiste que si yo para allá, tú para acá, pero hacia donde escogí me encontré gente pecadora. No quiero seguir estando allí. Aconséjame o guíame o qué hacemos. Pero no me puedo quedar aquí en donde voy a exponer a mi familia y toda la bendición que Dios me ha dado a pecado en gran manera. Porque, porque si tú pones tus ojos en Jesucristo, porque si tu corazón está en Dios, entiendes que no tiene sentido estarse exponiendo al pecado. ¿Qué razón tiene de estarse exponiendo al pecado? Empieza a poner sus tiendas cada vez más cerquita del pecado, hasta que no solo está cerquita del pecado, sino habita en Sodoma mismo. Hermano, yo quiero que tú y yo hoy estemos mirando la obra de Dios sobre nuestras vidas y qué es lo que estamos haciendo. La bendición sobre Lot y toda la bendición la perdió porque Lot se expuso al pecado y de victorias, 9 días de vida revolucionada o 9 días de seguir esperando a activar toda esa bendición. Igual que Lot, llenos de muchísima bendición, estamos hoy, el día de hoy, tú y yo. Mucha bendición Dios nos dio en conferencias. Y entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo con esa bendición? Nos estamos acercando al pecado otra vez. Vemos de lejos el pecado y decimos, bueno, no pasa nada, al fin que sigue lejos. Hermano, ni siquiera tendríamos que voltear hacia allá. Que nos digan hacia donde quieras camina. Bueno, yo alcanzo a ver que hacia allá está el pecado, pues hacia allá no voy. Hacia donde voy es hacia otro lado. ¿Por qué? Pues porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha amado, porque Dios me ha perdonado. ¿Para qué regresar otra vez a esa situación? Hemos sido rescatados, hemos sido renovados, hemos sido avivados. ¿Qué sentido tiene perder toda la bendición que Dios nos ha dado? Ninguna. No tiene sentido. Fíjate cómo dice el versículo 18 en Génesis 13. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar, en Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Uno lo que hace es que está Lot y está Abraham. Lot se empieza a acercar al pecado cada vez más, hasta que es absorbido y destruido. Y Abraham es el otro extremo. Dice que él, después de que Dios le habla, dice que, ok, mueve su tienda hacia donde Dios le va marcando. Y cuando se establece, dice, y edificó allí altar a Jehová. Un altar, hermano, es un lugar de dedicación. Es un lugar de compromiso, es un lugar de adoración, es un lugar de gratitud, es un lugar para no olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué te parece que el día de hoy levantemos un altar? No que traigamos piedras y edifiquemos algo, sino que en tu vida digas, ok, el día de hoy yo voy a dedicar a mi Señor un espacio todos los días en mi vida para que lo que Él me dio lo mantenga vivo. Y es que Abraham no edificó un altar en su vida, Abraham edificó muchos altares. Conforme iba avanzando, conforme su relación con Dios iba teniendo ese crecimiento, Abraham ponía un altar aquí, luego Abraham ponía otro altar allá, y Abraham se dedicó a poner altares, y en cada uno de esos altares era un recordatorio para Abraham de la promesa, de la dedicación, del amor que Dios le había dado. Entonces hoy podemos tú y yo edificar un altar. Más allá de no acercarnos al pecado, además de no acercarnos al pecado, edificar un altar en donde tú y yo dediquemos un espacio hacia nuestro Señor de obediencia, de que no se nos olvide las cosas que Dios ha trabajado en nuestras vidas, de todo lo que Él ha hecho. A los hermanos del equipo de trabajo de San Pedro Mártir les dejé una tarea y les dije, hermanos, apúntame en una hojita todos los compromisos que hiciste con Dios en conferencias. Apúntamelos todos, uno por uno, y me los entregas. Y eso va a traer doble bendición, porque al hermano que lo escriba lo va a recordar. Y a mí me va a ayudar para bendecir su vida, porque si él me apunta en esa hojita,
leer la Biblia todos los días. Y entonces el día que diga tus resúmenes y que me diga, es que no los había leído, le voy a decir, hermano, pues, ¿cómo que no he leído? Pues si aquí tú pusiste, en tu altar que edificaste, me pusiste que ibas a leer todos los días. Y es un trato que hiciste con Dios, no es un trato que hiciste conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces a mí me va a ayudar para bendecir su vida, pero a él le va a ayudar para levantar ese altar. Entonces, yo te recomiendo que antes de que se nos olvide más, agarres una hojita y empieces a apuntar todos y cada uno de los tratos que hiciste con el Señor. Y edifica ese altar. Y entonces cuando te pongas a orar, cada día que te pongas a orar, diario que te pongas a orar, ora al respecto de esa situación que Dios te habló en esta semana de mucha bendición. Y empieza a edificar ese altar sobre tu vida. Y ajusta tu vida conforme a lo que Dios te ha estado llamando. Porque si no lo hacemos, ¿sabes cuántos altares edificó Lot? Ninguno. Y entonces se acercó al pecado cada vez más hasta que se vio envuelto ya en el pecado. Pero si tú y yo levantamos un altar el día de hoy, entonces Dios nos va a mostrar en dónde está el pecado y de qué es lo que nos tenemos que alejar y los ajustes que tenemos que hacer. Edifica altar en tu vida. No es un altar físico, es un compromiso con Dios. Empieza con esta hojita, con esta lista de compromisos. Y si ya se te olvidaron, bueno, gloria a Dios que ahora tenemos la tecnología y están en YouTube los mensajes. ¿Podrías volver a poner el mensaje? Me decía el hermano Gilberto. Dice, yo creo que voy a volver a echarme todos los mensajes de conferencias para discernir con cuidadito, porque fue mucha información, porque quiero toda la bendición de Dios, decía el hermano Gilberto. Bueno, pues ¿por qué no le copiamos al hermano Gilberto su estrategia? Y le ponemos al YouTube, pero no para tonterías, sino ahora para hacer un repaso de las conferencias. Si tú anotaste en tu libreta, gloria a Dios, pero si no anotaste, pues anótala y ponle pausa y empieza a escribir todo lo que Dios está hablando y edifica un altar sobre tu vida. Y mueve tu tienda hacia donde Dios te está diciendo. ¿Ves que Abraham dice que movió su tienda y edificó un altar? Y después volvió a mover su tienda y volvió a edificar otro altar. De esa manera, hermano, vamos a poder avanzar a la velocidad a la que Dios trae y ya no retrasar su obra sobre nuestras vidas. Génesis 19, 14. Dice ahí, entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que había, los que habían de tomar a sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Mira que Lot perdió tal poder que su testimonio no impactó a nadie, ni a sus yernos, ni a su esposa. Y sus hijas, yo creo que más bien porque los ángeles dice que los tomaron de las manos y se los llevaron corriendo. Pero a lo mejor si no están ahí los ángeles, a lo mejor ni las hijas ni la esposa salen de ese lugar. Hermano, nuestro testimonio es para que la gente conozca a Dios. Nuestro testimonio tendría que tener el poder y el impacto para que otras personas puedan saber que hay un Dios vivo, poderoso, que cambia vidas. Pero el testimonio de Lot no impactó a nadie. No nos puede pasar eso a nosotros, que cuando estemos dando nuestro testimonio de lo que está pasando en nuestras vidas o de lo que Dios hizo en el tiempo pasado, ya no impacte a nadie. ¿Por qué, hermano? Si lo que Dios hizo en nosotros es real, si murió en la cruz por amor a nosotros, si sacrificó todo lo que tuvo que sacrificar, si se despojó de su deidad por amor a ti, por amor a mí, si perdonó nuestros pecados, si nos ha dado sanidades y victoria tras victoria, ¿por qué ese testimonio no habría de impactar a la gente? Bueno, pues por el pecado en nuestras vidas. Porque aunque Dios haya hecho todo lo que ha hecho en nuestras vidas, si tú y yo nos llenamos de pecado, no vamos a poder dar testimonio, o no uno que impacte
Hermano, nuestras vidas son para darle gloria a Dios. Y nuestras decisiones no tendrían que estar estorbando la obra de Dios, sino que nuestras decisiones tendrían que ir en favor de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es perfecta. Jeremías 2, por favor. En el versículo 13. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, nos va a pasar lo de esta escritura. Dice, dos cosas hicieron mal, dos males. La primera es haber dejado a nuestro Señor fuente de agua viva, es decir, dejar que las conferencias se nos pasen y que se nos olvide y que no revolucionen nuestra vida. Y la segunda, cavaron para sí cisternas rotas, es decir, tratar de hacer las cosas a nuestra manera otra vez. Tanto lo uno como lo otro lo califica el Señor de cosas malas. No podemos olvidarnos de Dios y de su bendición, y no pretendamos hacer las cosas sin Dios en nuestras vidas. Necesitamos más bien agarrarnos de la bendición que Dios nos ha dado, no olvidarlos, levantar ese altar y vivir las cosas a la manera de Dios. En Hebreos 12, Hebreos 12:2. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando dice allí, puesto los ojos en Jesús, se está hablando de una acción en donde nada nos debe de distraer, solamente concentrado en Jesucristo, su bendición, su forma, ya no la nuestra. Y entonces Dios nos da una serie de bendiciones y de ajustes que hacer en nuestra vida. Puesto los ojos en Jesús, es que solo eso guía nuestra vida y nada más. Y si algo más quiere dirigir tu vida, ponlo delante de Dios, pon ese pensamiento delante de Dios y somételo a su autoridad. Acércate al pastor, acércate a la hermana Laura, acércate a tu líder y dile, oye hermano, oiga pastor, ¿cómo ve esta situación? Porque yo quiero tomar una decisión, o estoy pensando esto, estoy pensando otro, pero ¿cómo ve usted? Puestos los ojos en Jesús, ya nada nos distrae, ya nada nos desvía, sino solamente nuestra relación con Dios. Dice ahí, esta es una decisión que tú tienes que tomar, una forma de vivir. Ya no te muevas tú solo. Moverte tú solo es cavar cisternas rotas que no retienen agua. Moverte bajo la autoridad de Dios es seguirte alimentando de la fuente de agua viva. Dice ahí que Él es puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En Jesucristo nuestra fe se perfecciona. En Jesucristo nuestra fe se fortalece. Si no es con fe, entonces, si no le creemos a Dios, si no tenemos fe en Él, entonces lo que tenemos es duda. Y la duda es la estrategia del diablo para alejarte de Dios. Así empezó desde con Eva. Sembró una duda en el corazón de Eva en cuanto a la palabra de Dios.
Y esa estrategia la sigue haciendo hasta el día de hoy sobre nosotros. Siembra duda. Hermano, no aceptes ninguna duda. Lleva ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Pelea con esa arma espiritual de la oración, de preguntarle a Dios, de acercarte a tu autoridad. Y camina seguro. Autor y consumador de la fe. Ya no darle peso al mundo. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando todo lo que el mundo le estaba haciendo. No importa qué es lo que nos diga el mundo, lo que nos interesa es lo que nos diga Dios. No importa que te tachen de santurrón, de mocho, de aburrido, de lo que quieras. Tú ten tu fe segura en Cristo y levanta el nombre de nuestro Señor. Sé testimonio vivo del poder de Dios. Que tu testimonio impacte. Que no nos pase lo de Lot, que nuestro testimonio ya no impacta a nadie. Quiero cerrar con una última escritura que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6, 11. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Cualquier cosa que tú pongas en manos de Dios, Dios la multiplica, Dios la bendice, Dios la hace, pues la bendice, pues. Es que si tú crees que tu vida es poco o que hay poco que ofrecerle a Dios, eso ofrécele. Esta historia la conocemos, ¿no? Se alimentaron a 5,000 personas y dice sin contar mujeres y niños, ¿no? O sea, eran más de 5,000 personas las que fueron alimentadas con estos poquitos panes, estos poquitos peces. O sea, lo que quiero mostrarte es que no es tu obra, es la obra de Dios. No son tus recursos ni tus fuerzas, sino más bien es lo que Dios puede hacer a través de ti. Si pones tus ojos en Jesús, entonces vamos a tener la seguridad de vivir una vida de buenas decisiones y de gloria a nuestro Señor. Lot y Abraham, los dos eran muy bendecidos. Lot perdió todo y a lo mejor lo empezó a perder por su vista y el pecado lo minimizó. Dice que estaba cerca, puso sus tendas cada vez más cerca de Sodoma, hasta que llega y de plano se instala dentro de Sodoma y ya no tenía nada de bendición allá adentro. Hermano, la bendición que Dios nos ha dado se puede perder en la medida en que le demos entrada al pecado en nuestras vidas. Si tú ubicas pecado en tu vida, no lo menosprecies, no, ¿cuál es la palabra? No lo minimices. No pienses que es poquita cosa. No pienses que es algo que puedes controlar y destruir en el momento en que tú quieras. Más bien, vete a Cristo, aléjate del pecado, levanta un altar y vive para Dios. No permitas que pase más tiempo sin vivir toda la bendición que Dios nos ha dado. Sea poquito o sea mucho, eso no interesa. En las manos de Dios siempre se multiplica, siempre es de mucha bendición. Si tú crees que tu testimonio es un testimonio que no impacta a nadie, te estás equivocando. Eso es una duda que siembra el diablo, es una mentira. La obra que Dios ha hecho en tu vida, así sea poquita, es una obra que tiene que ser conocida por la gente e impactarlos para bendición, bendición de esta persona y bendición de tu vida, porque tu fe se activa en esa manera. Vamos a creerle a Dios, hermanos, vamos a ponernos de pie. Hermano, el plan de Dios es que todos sean salvos.
que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Y tú y yo somos invitados a esa bendición.